No se debe robar, ese es el punto de partida. Ahora, si una persona robó, si no, digamos, restituye la falta que cometió, su pecado no es perdonado. No tiene sentido que, por decir, Dios perdóname porque robé, y sigues con el objeto robado, eso no es realmente haber restituido lo de haber robado. Si ya, digamos, enmiendas el pecado, literalmente, restituyendo a la persona o pagando, lo que sea, se perdona el pecado. Así es como funciona. La Torah, de hecho, lo dice. La Torah dice que si robas, devuelvas. En caso, un ejemplo fácil. Soy una mamá que tengo hijos y no tengo que darles de comer. Por ende me lleva a cometer el robo, me voy a robar un litro de leche, pero no tengo cómo restituir o regresar eso que le robé a mi prójimo. Entonces, acá hay un problema mucho mayor, que es un problema social, que cómo es posible que no haya una mujer y todo esto. Es un problema grande. Ahora, de entrada, la mujer no debe robar. La mujer debe buscar otros medios, bien sea pedir ayuda, bien sea cualquier otro medio que sea posible. Robar es una instancia a la que el ser humano debe tratar de no llegar. Ahora, si la mujer robó, si pongamos, y ella sabe que está mal, hasta no restituir su falta, bien sea en el futuro que ella pueda restituirla, su falta sigue ahí. Y en caso de que no tenga como las posibilidades para poder regresar el litro de leche, Su falta sigue ahí, por supuesto. ¿el perdón de una persona te condena? Por supuesto. Por supuesto. Hay, de hecho, incluso en el cristianismo tiene el concepto de ama a tu prójimo. Tienen presente tanto el amor a Dios como el amor al prójimo. Es decir, también el ser humano en la sociedad tiene una relevancia en su estatus frente a Dios. De hecho, la frase completa, en Levítico, ahí dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios. Así es la frase completa. Es decir, que también Dios se fija en que tú ames a tu prójimo. Es decir, que el ser humano también en la sociedad cumple un rol que Dios tiene en su vida. Entonces sí, tal como tú lo planteas, si el ser humano hace una falta contra el prójimo, también eso condena, entre comillas, el concepto de condenar en el judaísmo es distinto a como se suele percibir en Occidente. No creemos en condenación y salvación y estas cosas, pero o por lo menos no como se define en Occidente. Pero esa sería la razón. Ok, porque nosotros como cristianos, si robamos algo al prójimo, es ofensa hacia Dios y esa ofensa pues es pecado. Por ende hemos ofendido a Dios y nos tiene que perdonar Dios. Tú como mi prójimo, pues te ofendí a ti. Tú puedes perdonarme la ofensa, pero no el pecado. Pero ¿estás de acuerdo conmigo en que no hay una reparación completa si no tienes la reparación de la falta? Es la, digamos, diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. O una de las tantas diferencias. Y es que la religión cristiana, la fe es como, si yo creo en ese ente celestial, estoy perdonado. Así tenga la falta, así la falta esté ahí. El judaísmo es mucho más práctico. En el judaísmo el concepto de teshuvah es muy práctico. Es como, hiciste una falta, corrígela, cambia tu conducta. Dios se va a fijar en cómo tu conducta cambia. Tu conducta es parte de un proceso, pero si tú sigues con el robo, no importa cuánto perdón le pidas a Dios, el robo sigue ahí. Esa es como, digamos, una diferencia grande que hay entre la práctica cristiana versus lo que la Torah explica. Y dime si, como cristiano, dime si a nivel racional, no tanto hablemos a nivel espiritual, pero dime si, en tu opinión, a nivel racional tiene sentido. Que si uno sigue con una falta, no tiene sentido que uno esté reparado y uno esté puro si la falta sigue ahí. No, en eso estamos de acuerdo contigo, porque nosotros como cristianos nos enseñan que al robar tienes que recompensar o dar lo que hiciste, tienes que pagar por ende. Digamos, si no le puedes regresar, ya, se tiene que pagar lo que hiciste. Todo pecado se tiene que pagar. ¿Dónde lo aprenden? Nosotros, al ser tal acto, tenemos que ir al sacerdote. Padre, me robé esto, hice esto y esto otro. Y por el ministerio de la Santa Gracia conferido a los apóstoles, pues, yo te absuelvo de tus pecados. ¿Tú eres católico? Pero tienes que retribuir. Tienes que pagar. Te ponen penitencia para poder otorgarte eso. ¿Tú eres católico? Porque
ya soy católico. Haz de cuenta, como no matarás, Sí, ok. no matarás. Como que aquí sí estamos hablando de otra tesis distinta. Ok. En no No matarás. matarás. Por un accidente o un pleito que yo no quise matar a una persona, ¡pum! Digamos en una riña, por X cosa. Maté a esa persona. ¿A quién le voy a pedir perdón? Estoy arrepentido de corazón, pero ¿a quién le pido? ¿A uno que ya partió hacia Dios? ¿A quién le pediría perdón en ese caso? A la familia, A Dios. también a Dios, también a Dios, por supuesto. A Dios. A la familia, pues vas a pedir perdón, pero ya sabes cómo te van a actuar. Pero ok, lo importante es estar con Dios. Sabes que no fue intencional, no fue tu intención matarlo o X cosa. Pero vas al sacerdote, vas arrepentido y Él te perdona. Cuando hay arrepentimiento, Él te perdona. En cuanto a la falta, lo que quedó ahí, pues, La verdad, ¿cómo se puede? en el judaísmo el ¿Mande? sacerdote no te perdona. Los sacerdotes no perdonan en el judaísmo. El que perdona es Dios, el ser humano que se le hizo la falta. No tienes, tú vas a un tercero, padre, perdóname porque maté a otra persona. En el judaísmo no tiene mucho sentido. O sea, así lo estoy recibiendo de ti, sí, así lo entendí de tus palabras. No sé si estrictamente así es el catolicismo que uno... Ay, no, así es estricto. Pero ojo, porque muchos pueden aquí decir, wow, el hombre perdona. No, les dije al pensar que el hombre no perdona. El que perdona es Dios por medio del ministerio. Así como en el Antiguo Testamento ustedes, que tenían que llevar una tórtola, un güey, un cabrito X, y el sacerdote hacía la expiación por dicho pecado. No, el sacerdote lo que hace es, te dice cómo se hace el sacrificio para que lo hagas. El sacerdote no te... Es decir, el sacerdote simplemente está ahí para las inscripciones y para hacer como que el ser humano mismo haga las cosas. En cuanto a, por ejemplo, tu ejemplo de matar a alguien por error. Em, si una persona, y esto está en la Torah, también Levítico, si una persona por error mataba a alguien, existía algo que se llamaba las ciudades de refugio, que es que la persona, por ejemplo, no sé, estabas, Dios no lo quiera, cortando un árbol y ¡fup! Salió como el hacha y alguien falleció por eso. La persona debía esconderse o refugiarse en las ciudades de refugio donde tenía una inmunidad de que no podían pedir por su sangre de vuelta. Entonces vemos como, nuevamente, el factor social es muy importante, no el factor, y también el factor de Dios, obviamente, porque la persona está en la ciudad de refugio hasta que el sacerdote falleciera, es decir, hasta que el liderazgo social cambia, algo por el estilo, es decir, la sociedad tiene un factor muy, muy importante. No basta con ir donde un sacerdote y decirle, sacerdote, pecado, perdón, o expíeme las faltas, no sé cómo decirlo. El ser humano tiene que cambiar. Esa es una máxima que estoy seguro que tú y yo estamos de acuerdo. Y el judaísmo divide lo que son las acciones o las faltas de la persona y el prójimo, de la persona con la persona misma y de la persona con Dios. Son tres categorías distintas, porque como tú sabes, no tiene sentido pedirle perdón o bueno, sí tiene sentido, pero no es tan lógico pedirle perdón a Dios por algo que le hice a mi prójimo. Pídele perdón a tu prójimo. No tiene tampoco sentido ir donde un sacerdote es sacerdote. Le pido que me expíe por medio de Dios porque ofendí a mi prójimo. Vaya donde el prójimo, habla con el prójimo, perdón, pasó esto, aquello, nos arreglamos. Así es la lógica del judaísmo, que espero que, o sea, estoy seguro que los espectadores entenderán que tiene sentido, ¿verdad? No, estamos de acuerdo contigo.